Bueno, vamos a hablar a continuación de empleo, de reactivación económica, de captación de inversiones, porque todas estas áreas están a cargo del delegado de empleo, de reactivación económica y de captación de inversiones, Juan Antonio Cabello, al que saludamos a esta hora de la mañana. Juan Antonio, bienvenido, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, vamos a centrarnos primero, vamos a hablar de muchos temas, pero lo más inmediato es la cita que tenéis organizada el próximo jueves, día 10 de diciembre, en la jornada de innovación en economía social. ¿En qué consiste estas jornadas? ¿Con qué motivo las organiza el Ayuntamiento? Bueno, la economía social es una línea de trabajo que tenemos en la delegación. Ya desde la anterior legislatura se empezó a trabajar en esta línea. Se realizó en 2018 la primera Feria de la Economía Social en los claustros de Santo Domingo, con gran éxito del público, de la organización. Y la segunda se organizó también en noviembre del pasado año, 2019. Claro, este noviembre que hemos terminado tocaba hacer la tercera, evidentemente, y bueno, y en ello estamos, pero claro, la situación de crisis sanitaria pues lo impide totalmente. Y es una lástima porque es verdad que esta feria ayuda además a la promoción de este tipo de economía, de este tipo de empresas y entidades. Y bueno, es muy bueno hacer este tipo de eventos, ¿no? Es muy positivo para el sector, para la economía en general y también, por qué no decirlo, también para los consumidores porque les da una posibilidad de acercarse, ¿no? El caso es que, bueno, pues, y en espera de que vengan tiempos mejores en ese sentido, para poder tener una presencia física también, hemos organizado esta jornada, que en principio va a ser semipresencial, con parte del público, pero bueno, finalmente va a ser completamente online, en streaming. Es una jornada de innovación que pretende, pues eso, profundizar en el tema de la innovación y la economía social. Va a ser durante la mañana del jueves 10 próximo y bueno, tiene una primera parte, que hay un par de seminarios que contamos con dos profesores de la UCA, del ámbito universitario, Julio II Gallardo y José Manuel Sánchez Vázquez, y bueno, van a tratar el tema por ejemplo, lo que la modelización a través del Canvas de tu negocio, ¿no? Y del tema del emprendimiento social. Va un poco a tratar esos dos seminarios. Y además, José Sánchez está al frente es el responsable de emprendimiento de la UCA, está al frente de la cátedra de emprendedores. Julio II lleva muchísimos años al frente también trabajando en la cátedra, así que son personas muy expertas en la materia que, vamos, estoy convencida, porque los conozco personalmente, que van a ayudar muchísimo a las personas que se inscriban. Exactamente, hemos buscado ponentes de solvencia más cercanos en ese sentido, que conocen el terreno, entonces pues en ese sentido yo creo que bueno, va a ser dos seminarios muy interesantes. Y después de un pequeño descanso, se hace un taller que se trata de un diagnóstico de transformación digital enfocado a lo que es la planificación del marketing digital. En este caso lo tenemos a dos coaches, ¿no? Son ellas, hay que decirlo, doña Eladia Pino Merlo y doña Miriam Jiménez Moreno, que también bueno, tienen un amplio currículum. Y bueno, pues de una forma ya más dinámica, evidentemente, pues se va a profundizar en este tema del marketing digital, que bueno, es lo que viene de alguna manera. Ahora vamos a hablar de ello a continuación, con lo cual, bueno. Y nada, pues animar, en principio está abierto a la ciudadanía, tenemos unos límites, pero bueno, yo creo que en principio cualquier persona interesada, emprendedores. Nosotros cuando hablamos también de economía social nos referimos a una serie de entidades, de empresas como son las cooperativas, lógicamente, pero no solo a este tipo de empresas, sino también a otras entidades sociales que, bueno, que también realizan una actividad económica. Y estoy hablando, por ejemplo, de OFAS Intermón, de Cáritas, de Madre Coraje, etcétera, con las cuales además mantenemos un diálogo fluido, ¿no? Desde nuestra delegación. Y también incluimos, ¿por qué no?, a los autónomos, hablando de un sentido más amplio quizás de la economía social. Entendemos que también son empresas individuales, son personas que tienen sus negocios y también este tipo de herramientas que, bueno, es una mini formación lo que vamos a hacer en la jornada, pero también les interesa de conocer, bueno, pues para aplicarlas, ¿por qué no?, en su... Sí, que no tiene por qué ser personas las que se inscriban que estén ya en activo en alguna actividad de economía social, de una actividad empresarial de economía social, sino que, bueno, pues alguien que tenga inquietud o que incluso se puedan plantear, porque ha habido un crecimiento de este tipo de empresas en los últimos años, pues alguien se puede plantear pues llevar a cabo su negocio a través de este formato, a través de este régimen de empresas de economía social, con lo cual puede ser una formación para iniciar
iniciar en la materia. Así es. Permítame recordar que además desde la Delegación de Reactivación Económica y junto con la de Cultura se organizó, bueno, la segunda edición, que ha estado lamentablemente parada también por los meses de pandemia, de este curso de patrimonio y emprendimiento. Sí. Y bueno, con estos vaivenes, porque también con estos cambios de horario, los confinamientos y demás, pero bueno, está llegando también a su fin y es una apuesta también que hacemos por el emprendimiento. Normalmente quien emprende en principio suele ser un autónomo, ¿no? Una autónoma, con lo cual también este tipo de formación, este tipo de jornadas, pues, bueno, le viene muy bien. Bueno, hay que decir que en la página del Ayuntamiento, en jerez.es, pueden encontrar toda la información sobre estas jornadas del próximo día 10 y además con un enlace directo para inscribirse a aquellas personas que están interesadas y que el próximo jueves puedan seguirla en directo, en streaming, estas jornadas. Por cierto, hablando de la Feria de Economía Social, que nosotros, mira, estamos viendo el cartel con toda la información para que visualicen ustedes la forma en la que se pueden inscribir. Y aunque la Feria de Economía Social no se haya celebrado, aquí nosotros en este programa, en Jerez al Día, vamos a ir conociendo poco a poco o cada semana a las empresas que participaban o que han participado en las últimas ediciones en esta Feria de la Economía Social, así que incluso la semana que viene estaremos con Oxfam Intermón para conocer un poco más la actividad que realizan. Delegado, la delegación que usted representa, que usted gestiona, bueno, pues es muy importante, sobre todo en la situación en la que estamos actualmente. Esta misma semana hemos conocido los datos del paro correspondientes al mes de noviembre, una cifra muy alta, más de 600 personas en las que ha aumentado el paro, aunque sea una competencia que es autonómica, no es municipal, pero desde el Ayuntamiento están ustedes trabajando para al menos paliar o que esas cifras se den la vuelta. ¿Qué líneas están ustedes marcando? ¿Qué fondos están trabajando? Eso de la captación de inversiones, ¿eso cómo se hace? ¿Cómo lo están haciendo ustedes? Bueno, hablando un poquito de lo que ha sido la cifra del paro, de alguna manera, bueno, constatamos que el empleo sigue dependiendo de la temporalidad. Es decir, lo mismo que durante el verano se recuperaron casi 2.000 empleos de los 5.000 que se habían perdido en la primavera con el estado de alarma y la pandemia. Bueno, pues llegan los meses de otoño y bueno, pues se produce el bajón, porque dependemos de la estación del año por el tema sobre todo del turismo, la hostelería. En fin, es nuestro sector de alguna manera y ahora hablamos un poquito también de eso. De todas maneras, no debemos olvidar que la situación que estamos viviendo no es normal, en el sentido de que bueno, estamos en medio de una tormenta, por así decirlo, de una triple crisis sanitaria, económica y por supuesto social, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues lo que será la recuperación del empleo, la recuperación económica, bueno, dicen los expertos, porque los economistas, que en principio se decía que esto iba a ser una recuperación en forma de V, ¿no? Es decir, una caída abrupta y después una subida como de rebote. Después decía, bueno, una U, íbamos a tener un pequeño valle y tal. Y ahora casi se ponen de acuerdo en que es el símbolo de una conocida marca de zapatillas y ropa deportiva, ¿no? Es una caída... un tic, nada más. Exactamente, un tic, correcto. Algo así parecido. Con lo cual, es verdad que hemos tenido una caída abrupta, pero lo que es la recuperación, pues seguramente va a llevar algún tiempo más. Por una sencilla razón, porque también hay muchos negocios que dejan de funcionar y volver a arrancar esos negocios pues cuesta trabajo, no es una cosa que sea también tan automática. Bueno, desde aquí, ¿qué hacemos al Ayuntamiento? Partiendo de la base, como bien ha dicho, que no tenemos competencias en materia de empleo, es decir, las competencias en políticas activas de empleo corresponden a la Junta de Andalucía, así como las pasivas corresponden al Gobierno central. Entonces, bueno, cuando el Partido Popular, por ejemplo, critica qué es lo que hace el Ayuntamiento, que lo primero que vamos a decir, cosas que hacen, evidentemente, que hacemos desde el Ayuntamiento, que decir que, bueno, lo que es esa política, esa competencia activa, insisto, activa, la tiene la Junta de Andalucía. Esa es la primera cuestión. Pero dicho esto, ¿qué hacemos? Mira, terminamos 2019 con una creación neta de empleo, estábamos en 27.220 parados en ese momento, que eran 766 menos que justamente finales de diciembre de 2018. Pero bueno, en esto llega la pandemia y nos pone casi en niveles de 2016 aproximadamente, ¿no? Inmediatamente, desde un principio, desde el Ayuntamiento apostamos por planes de empleo, por ejemplo, sacamos 200 puestos de trabajo en planes de empleo, en Eracio otros 64 y distintos programas que hemos ido también
arbitrando, poniendo en marcha, así como, por ejemplo, licitación de obra pública, que también se hizo, y bueno, y otras medidas que desde urbanismo, por ejemplo, se pusieron en marcha de apoyo al sector hostelero con el tema de veladores, o autónomos y pymes y en general. Es decir, dentro de las posibilidades o las competencias y capacidades que tiene el Ayuntamiento, se pusieron en marcha una serie de políticas para mejorar eso. También desde la delegación de reactivación económica, captación de inversiones, educación. Educación sí que no lo he dicho. Exactamente. También. No lo he dicho. Y empleo, pues seguimos trabajando una serie de programas que bueno, también es verdad, vienen de la Junta de Andalucía, porque son políticas activas, como por ejemplo las experiencias profesionales para el empleo, que debo decirlo ya, ha dado está ya cerrando en este mes y ha dado un buenísimo resultado, con 35 inserciones laborales, 35 puestos de trabajo que hemos conseguido crear con ese trabajo de las técnicas que 4 personas que han estado trabajando en ese programa. O por ejemplo, Lanzadera con este empleo también se ha desarrollado en estos meses de pandemia con mucha dificultad y también tiene una inserción de un 45%, lo cual quiere decir que estamos trabajando, estamos llevando a cabo o desarrollando esas políticas activas de empleo en la medida que podemos, que nos corresponden y bueno, y estamos haciendo resultados, por lo cual la crítica que hace el Partido Popular yo creo que es un ejercicio de cinismo, en el sentido de decir, es la culpa del Ayuntamiento, ¿no? El Ayuntamiento, dentro de sus competencias, está haciendo lo que puede, y yo creo que más que lo que puede en ese sentido, porque recordemos, las competencias activas son de la Junta de Andalucía en este caso. Y ya un poco le introduzco para que hagas la siguiente pregunta casi, porque va por el tema de... Además, el tema de los fondos de recuperación. En ese sentido, pues es la gran apuesta que vamos a hacer, esa captación de inversiones que va a venir a través de los fondos de recuperación, y para ello, bueno, pues se crea un grupo de técnicos que dentro del Ayuntamiento, la alcaldesa pues así lo decide y organiza para intentar aprovechar pues esa oportunidad, esa gran oportunidad que tenemos. Esto es un auténtico plan Marshall, hay que decir, que nos llega a todas partes. A Jerez ¿Ya está también. cuantificado? Estamos ultimando, evidentemente, estamos ultimando. El pasado miércoles hubo una reunión en Diputación de distintos alcaldes y claro, estuvo nuestra alcaldesa Mamen Sánchez, la cual bueno, pues se informó. Es una encomienda que hace la Junta de Andalucía. Al final son los fondos europeos, efectivamente, que vienen en cascada, llegan a España. España tiene que aprobar los presupuestos generales del Estado, que se están ya aprobando, y después se transfieren en comunidades autónomas y al final diputaciones y ayuntamientos. Al final todas las administraciones vamos a participar en esto. Está habiendo contacto pues con los diferentes colectivos, esos expertos o esas personas que van a formar parte de ese grupo que va a ir pues diseñando esos proyectos para captar esos fondos. ¿Están siguiendo alguna estrategia concreta o están empezando o se están diseñando todavía en estos momentos? Bueno, ya lo primero que se hizo, digo, bueno, lo primero, esto es un continuo, ¿no? Llevamos trabajando, bueno, pues desde hace meses ya con los agentes sociales, la mesa de dinamización económica y social, ¿no? Sindicatos y empresarios. Y en ese sentido, bueno, pues ya también hubo una reunión que presidió la señora alcaldesa, en la cual, bueno, pues se habló de este tema, ¿no? De los fondos de recuperación, de cuál era un poquito, pues el sentir, ¿no? Que tenían estos agentes sociales, esta perspectiva, este diagnóstico que podían hacer de la situación. Pero como digo, con esta mesa llevamos trabajando pues ya hace más de un año, ¿no? Que empezamos un poco diseñando lo que va a ser también, que esperemos para el en 2021 llegue, la formación procedente de fondos europeos, de fondos EDUSI, concretamente, que la tenemos ya diseñada, que estamos en proceso de terminar lo que es los pliegos, y que bueno, son 725.000 euros que vamos a poner nada más que en formación. También paralelamente tenemos otra que procede de Diputación, de unos 375.000 euros, también de formación, que conduce igualmente a certificados de profesionalidad, que es muy importante. O sea, que cuando hagamos formación no demos un título cualquiera, sino demos un título que está homologado según el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, que sea de las personas que reciba ese título, que complete esa formación, después puede ir a cualquier lugar de España y además puede después también hacerlo incluso en el ámbito de la Unión Europea con un título homologado. ¿De acuerdo? Homologado. Sí. Entonces, esas dos formaciones, como digo, la que procede de DUSI y la que procede también de Dipoforma, bueno, pues también se ha ido comentando. Sobre todo la de DUSI ha sido un diseño que se hizo, en fin, con la participación, la colaboración de los agentes sociales.
Hablando de todos estos fondos que van a llegar, tanto para la reactivación económica como para la formación, hay muchos ciudadanos que dicen, bueno, ¿y cómo puedo yo acceder a ellos? ¿Cuál es la metodología que se va a seguir? ¿Me tengo que amputar en algún sitio? ¿Cómo puedo yo ser una de las personas candidatas? ¿Eso cómo se gestiona? ¿Se tiene que hacer a través de la Moncloita, que es donde está la sede de la delegación? ¿Cómo se tramita todo esto? Bueno, por completar un poquito la respuesta anterior que me quedó, también paralelamente se está trabajando con los grupos políticos, que además se le ha dicho en repetidas ocasiones que contamos también con ellos para que nos hagan llegar sus propuestas y pues, por supuesto, pues, para tenerlas en cuenta. Dicho esto, los fondos trabajan o son 2, 3, 4 grandes líneas quizá, ¿no? El tema de la digitalización, es muy importante. Y además se ha puesto con la pandemia de manifiesto, ¿no? Es decir, de repente, de un día a otro tuvimos que hacerlo todo por internet y entonces, pues, y ahí se notaron las carencias, sobre todo en el tema educativo, si quiere podemos hablar ahora de ello. El tema de la sostenibilidad medioambiental, ¿no? También sumamente importante, como dice, tenemos un planeta y en fin, al ritmo que lo vamos a agotar, ¿no? De alguna manera en pocos años. Tenemos que ponernos las pilas para cuidarlo. Exactamente, hay que tenerlo en cuenta. El tema también de la cohesión territorial es importante, de la igualdad de género también. Esos son los aspectos, ¿no? Por los cuales pues, las líneas, ¿no? En las cuales esos fondos van a pivotar. Estamos todavía en la fase de dar la pincelada a esos proyectos, que ese grupo, como digo, ha ido trabajando. Los vamos a presentar la semana que viene y ya a partir de ahí, bueno, pues veremos los mecanismos de cómo se acerca, cómo se da a conocer y de cómo participa la ciudadanía en los mismos. Claro, hay que insistir y decir que, bueno, que se va a ir dando parte según se vayan ya materializando la forma en la que todos los ciudadanos o las personas interesadas y que cumplan los requisitos puedan acceder a este tipo de formación y a este tipo de subvenciones. Teniendo en cuenta que esas son las líneas que nos marca además la Unión Europea y bueno, las que de hecho se han puesto de manifiesto en esas carencias de las sociedades, ¿no? la que vivimos con esta pandemia. Delegado, captación de inversiones. ¿Se siguen interesando la inversión privada por Jerez, aunque estemos en este impasse de pandemia y a lo mejor no se ve todo el trabajo que hay detrás, pero ¿es Jerez un destino, una ciudad en la que el sector privado quiere invertir? Estamos trabajando evidentemente en esto porque creemos que sí, Jerez tiene muchas potencialidades, bueno, que podemos hacer la lista y es muy larga, ¿no? Evidentemente. Quizá creemos que la principal potencialidad que tiene es su cultura, ¿no? Es su cultura, su patrimonio, y es la gran apuesta de este gobierno municipal por la capitalidad europea en el año 2031. Y en ello, bueno, pues la Delegación de Dinamización Cultural, con mi compañero Paco Cama, está avanzando en ese sentido. Después, claro, hay un trabajo más callado, por así decirlo, ¿no? de contactos con las empresas. La situación es la que es, pero bueno, a pesar de eso, hay empresas que se ponen en contacto con nosotros, bien desde urbanismo, por temas de establecimiento sobre el terreno, como el caso de las empresas de energías renovables, ¿no? Sí, como en las quintas, ¿no? Que se va a empezar a materializar en los próximos meses. Correcto, como también otras empresas, bueno, de otros sectores se ponen en contacto con nosotros, bueno, para un asesoramiento que brindamos, ¿no? Desde la delegación, pues tenemos el Departamento de Desarrollo Empresarial, que lo que se dedica es eso, a dar ese asesoramiento de forma gratuita, hay que decir lo demás, y bueno, con la garantía de que es un servicio público, ¿no? En ese sentido. Y bueno, pues sí, alguna empresa viene, contacta con nosotros y la atendemos en el sentido de intentar pues también solventarle su proyecto, bueno, solventarle, ayudarle, asesorarle en su proyecto, buscar esa ubicación. En ese sentido, bueno, el ayuntamiento está volcado, ¿no? Y además esperamos que, bueno, una vez que la situación se normalice también, hay otras acciones que podemos hacer desde el Ayuntamiento de darnos a conocer a través de otros foros, y de hecho estamos trabajando prácticamente desde hace ya más de un año, pero como digo, como la situación no nos ha permitido, no es el momento quizás, pero que no renunciamos a llegar a esos otros foros más amplios
de ámbito también nacional y foros empresariales y poder contar cuáles son las excelencias que tiene Jerez y bueno, y que aquí estamos, ¿no? Para que tenemos un montón de cosas buenas que se tienen que dar a conocer y bueno, un poco la esperanza que tenemos es que cuando esto ya se normalice podamos ir trabajando ya definitivamente en esa línea. Delegado, ha comentado una cosa que me parece muy interesante, es el hecho de el asesoramiento gratuito que hace el Ayuntamiento para orientar a la gente que quiera emprender. Muchas personas, o por desconocimiento o porque considera que a lo mejor si tiene un proyecto pequeñito, él es autónomo, no tiene por qué acudir o ese servicio no se le puede dar desde el Ayuntamiento, no hace falta que venga una empresa grande para que el Ayuntamiento lo atienda, sino que se puede dirigir a la delegación y decir, oiga, pues ahora que se está hablando mucho del emprendimiento, que mucha gente se ha quedado en la calle y está optando por emprender un negocio, puede llamar a la puerta de la delegación y que allí se le asesore. Por supuesto, sí, de eso es lo que se trata. O sea, que estamos al servicio de la ciudadanía, estamos al servicio de los emprendedores y de los autónomos, que quieran, aquella persona que tenga una idea de negocio, pues precisamente le brindamos ese asesoramiento técnico sobre bueno, esa viabilidad y a aquella persona que necesite también un asesoramiento sobre dónde establecerse. En ese sentido, pues también tenemos desde Urbanismo una oficina que también trabaja en ese sentido. Es decir, tenemos alfombra roja para los emprendedores en el Ayuntamiento. Eso lo quiero dejar muy claro. Y tenemos las puertas abiertas y toda persona que tenga una inquietud, un negocio, una idea de negocio en la cabeza y necesite tener un asesoramiento, puede contar con nosotros. Además, por muy pequeñito que sea, una panadería, una pescadería, un comercio de zapatería, lo que sea. Por supuesto, por muy pequeño que sea. Y allí se le orienta, se le asesora, incluso se le facilita pues, la información pues, a qué programas puede incluso participar y optar, ¿no? Efectivamente, las ayudas, etcétera. Vamos a hablar de educación. De acuerdo. Que también ha sido una delegación en la que una vez, bueno, pues durante todo el tiempo de confinamiento domiciliario, una vez que ya se volvían a las clases, se ha tenido todo que adaptar y ahí ha tenido mucho trabajo también usted. El tema de adaptarlo, bueno, pues el adecentamiento de los centros educativos, un diálogo con todas las mesas, en las mesas provinciales y locales con los directores de los centros educativos, es decir, que ahí han tenido que hacer también un trabajo ustedes. La verdad es que sí. Recuerdo ahora los meses de primavera, en la cual pues, los colegios cerraron, pero teníamos personal allí todavía. Y de repente pues bueno pues empezaron a surgir los problemas, ¿no? Es decir, los niños que estaban en el comedor con acogido lo que es el plan SIGA, ¿no? De repente había que seguir alimentándolos. Eso es una competencia evidentemente que hace la Consejería de Educación de la Junta, pero se nos pidió la colaboración y nosotros la brindamos para poder organizar precisamente esa apertura de los centros para poder distribuir esos menús diarios, ¿no? A esos niños y además se amplió y también participamos, colaboramos ahí para en esa ampliación que hubo el plan SIGA, a pesar de que la Junta cerró el grifo antes de tiempo y muchos de esos niños quedaron fuera. Otra cosa que ocurrió también fue el tema de que había mucho material, sobre todo los libros los que trabajan los niños y las niñas de infantil, que son libros de un solo uso, porque pues, tienen que escribir sobre ellos, los cuadernillos se quedaron muchos en los centros y se nos pidió también colaboración para su reparto y con voluntarios también y personal nuestro de la delegación y la policía local, ¿no? Pues, pusimos en marcha un dispositivo de reparto. Con lo cual digo, la primavera fue en ese sentido también intensa, porque tuvimos todos esos retos y con la situación que teníamos, ¿no? De pandemia y de restricciones. Y claro, cuando en septiembre tocaba abrir, pues nos encontramos con el reto de decir, bueno, los centros hay que atenderlos en lo que necesiten para incrementar la seguridad. Tenemos en marcha los planes de empleo, como he dicho al principio. Tenemos una cuadrilla de 107 personas para educación. Bueno, una cuadrilla, 6 cuadrillas realmente, hemos dividido en 6 cuadrillas y repartido Jerez entero, incluido la zona rural, para esas cuadrillas, en el sentido de que fueran trabajando alternativamente por zonas, ¿no? Y bueno, pues nos estuvimos reuniendo con los centros, Mamen Sánchez, la alcaldesa y yo, estuvimos en los primeros días de septiembre por videoconferencia, 3 videoconferencias para que pudiéramos hablar tranquilamente. Intentamos que fueran poca gente, lo hicimos en varias veces para eso, para que hubiera un diálogo más fluido y que nos contaran realmente las necesidades que tenían los centros.
Había muchas intervenciones, puertas nuevas que se abrían, por ejemplo. Bueno, digamos, las puertas pues había que abrirle de alguna manera el paso, había que arreglar alguna cosa. Los patios también, por ejemplo, se nos piden muchas actuaciones. Y bueno, pues en eso estuvimos. Dedicamos planes de empleo con una prioridad absoluta, es decir, todo aquello que ayude a incrementar la seguridad de los niños y niñas en los colegios, digo, ahí el ayuntamiento, pues vamos a estar. Yo creo que ha sido un trabajo fundamental, ¿no?, que se ha hecho y ha sido, yo creo, muy buen trabajo. Y porque eso nos dicen además los directores y las directoras, la comunidad educativa nos lo dice. Y la otra pata que hicimos, la cuestión fue el tema de la desinfección. La desinfección lo estamos afrontando con un contrato por emergencia que le supone para este trimestre que termina ahora en diciembre al ayuntamiento 213.000 euros, que bueno, ahí entendemos que es algo que le corresponde realmente a la Junta de Andalucía, a la Consejería de Educación, porque es una cuestión, incluso la de Sanidad, ¿no?, la de Salud, porque es una cuestión sanitaria, de esos mecanismos para parar la pandemia. Pero la Consejería se desentendió en ese sentido, se mandó a los institutos, porque son competencias de la Consejería, personas trabajadoras normalmente para desinfección, pero a los colegios no. A los colegios se nos dijo que los ayuntamientos teníamos que encargarnos. Y dijimos, bueno, nosotros nos vamos a encargar por responsabilidad, evidentemente. Y por responsabilidad lo hemos hecho, como digo, 213.000 euros que hemos puesto para este trimestre. Pero eso no quita que no renunciemos a reclamar a la Junta de Andalucía, porque entendemos que eso pertenece a una medida realmente sanitaria y bueno, pues así será. Ya, delegado, para finalizar, ayer creo que fue, tuvo un encuentro, yo digo por combinar educación y empleo, se celebra ya este domingo el Día de la Constitución y mantuvo un encuentro con alumnos del IES Romero Vargas en los claustros de Santo Domingo. Estuvieron tratando el artículo 35 dentro de la Constitución, que habla del derecho de todo ciudadano a tener un empleo, un puesto de trabajo. ¿Cómo fue la reacción de estos jóvenes? Bueno, esto es una actividad que también se viene realizando tradicionalmente por parte del ayuntamiento. El celebrar el Día de la Constitución con los colegios, haciendo una visita al ayuntamiento, en la cual pues, se le hace un paseo, ¿no?, por distintas instancias. Este año, con la situación de pandemia, han sido menos los centros que han querido participar, lógicamente, pero bueno, hemos podido hacer presencialmente también, guardando las distancias, ¿no?, y las medidas de seguridad. Sí, estamos viendo imágenes de ese acto. Correcto. En los claustros de Santo Domingo, que también, bueno, es un marco incomparable, ¿no?, en ese sentido. Han sido, quiero recordar, los centros Asta Regia y Romero Vargas, que fue el que me tocó a mí, San Juan Bosco, que hubo 2 grupos, y el Centro de Educación Infantil Primaria de la INA, el que participó. Con lo cual, todos los grupos políticos se encargaron de atender un centro. Bueno, el grupo previamente elige lo que es el artículo de la Constitución que quiere tratar. Que quiere abordar, ¿no? En el caso, los chicas de Romero Vargas pues querían el artículo 35, que es el derecho al trabajo. Y bueno, yo como docente, la verdad es que estas cosas las disfruto un montón, porque el contacto con el alumnado... Lo echan falta, lo echa de menos de vez en cuando, ¿no? Y la verdad, pues es, como digo, una experiencia enriquecedora. Y todo lo que sea debatir sobre la Constitución, ¿no?, sobre el espíritu de la Carta Magna, y más los días que corren, en los cuales nos encontramos noticias como que hay personas que tuvieron antiguos cargos en el ejército y demás, que plantean auténticas barbaridades por WhatsApp, por redes sociales. Yo me parece que es fundamental, como digo, educación para la convivencia, ¿no?, ni más ni menos. Con lo cual, digo, este tipo de actividad yo creo que tiene un valor por sí misma, ¿no?, por sí misma, más allá de, bueno, de que celebremos una fecha, una efeméride. Tiene valor también eso, de la educación, de la educación para la convivencia y para la paz, en definitiva. Bueno, también es muy revelador que estos jóvenes pues estén preocupados por su futuro laboral. Por supuesto. Y bueno, por pues supuesto, lo debatimos ampliamente, con todas las dificultades que hay, temas de salario mínimo, temas, bueno, de jornadas laborales. La verdad que fue también, y de futuro, y sobre todo hablar también
de futuro. Fue, te digo, una jornada encantadora. Pues Juan Antonio Codello, muchas gracias por habernos acompañado. Recordamos que el día 10 es esa jornada de economía, de innovación en economía social, que se pueden apuntar a través de la página web del Ayuntamiento, todas aquellas personas que estén interesadas, así que le agradecemos enormemente que nos haya acompañado. Muy buenos días. Buenos días. Y nosotros vamos a centrarnos ahora en la cesta de la compra enfocada ya a la Navidad, porque la Organización de Consumidores y Usuarios ha puesto como cada año en marcha el Observatorio de los Precios de Navidad. Lo hace en 3 fases y en una primera fase ya avanzamos que al menos los precios de los productos en Navidad crecen una media de un 1% con respecto al año pasado. Para darnos más detalles de qué productos son los que más crecen, las carnes son las que más suben, el marisco y el pescado baja, a excepción de algunos productos, y la verdura se mantiene. Estos datos nos lo analiza José Carlos Cutiño, que pertenece a la Organización de Consumidores y Usuarios y al que saludamos a continuación. Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, según el informe o la primera fase del informe que ustedes realizan cada año con motivo de los precios en la época navideña, hace un mes, estos datos corresponden al mes previo a la Navidad, ya avanzan que parece que los precios van a subir una media de un 1%. Estamos en ese primer punto de medida. Un mes antes de la fiesta haremos un segundo control con 15 días de antelación y otro ya con las fiestas inmediatas, ¿no? Ahora mismo tenemos un incremento de un 1,1% de media respecto a 2019. Es un incremento moderado que encaja bien. Hay que tener en cuenta que venimos haciendo controles en otros ámbitos, como por ejemplo ha sido en el de los supermercados, y hablábamos de incrementos que estaban por encima del IPC, incrementos bastante más importantes, en torno al 2,8%. Bueno, aquí estamos en un incremento en esos productos que estamos testeando, que es moderado. Hay que decir que aquí estamos hablando de una bolsa de productos muy concreta. Nosotros analizamos 15 alimentos típicamente navideños y de gran demanda que contrastamos tanto en mercados municipales como en supermercados y hipermercados, fundamentalmente en Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla, Valencia y Zaragoza. Entonces son precios, digamos, significativos. Son productos, te puedo hacer la relación de los productos que testeamos. Está el cordero lechal, el redondo de ternera, la pularda, el pavo, el jamón ibérico de cebo, la lombarda, la piña, el besugo, la lubina de acuicultura, la merluza, las angulas, los langostinos cocidos, los percebes, las almejas y las ostras. Es decir, productos en algunos casos que podemos considerar casi de lujo y que previsiblemente van a tener un incremento de precio en las próximas fechas. Desde luego, el comportamiento de los precios es bastante desigual y, como bien decías, parece que tiran del carro. Las carnes, sobre todo, son las que más suben. Los pescados bajan, mientras la fruta y verdura más o menos se mantienen, pero dentro de cada grupo hay excepciones, desde luego. José Carlos, este año lo cierto es que las cenas o los almuerzos de Navidad no van a ser como en años anteriores, con lo cual no va a haber esa cantidad de comida que normalmente se compra para toda la familia y que además algunas veces sobra. Ustedes recomiendan pues que se compre lo que se vaya a consumir y sobre todo que se haga de una manera con antelación, con cierta antelación, para que no nos coja a última hora un incremento de los precios generalizado una vez se acerquen más las fechas señaladas de Navidad. Efectivamente, esto es una cuestión de juego de la oferta y la demanda, y normalmente conforme se acercan las fiestas los precios suben. Nosotros recomendamos anticipar, congelar. Luego también recomendamos buscar a veces productos alternativos, porque la lógica dice que esos precios van a subir. Es verdad que este año es absolutamente atípico, ¿no? No tenemos ni idea de lo que nos podemos encontrar por dos cuestiones, básicamente. Por un lado, tú lo decías bien, es decir, el tema de la cantidad. Las reuniones familiares van a ser muy limitadas y, por lo tanto, las cantidades que se van a comprar, pero evidentemente todo el mundo va a querer tener su cena, su comida, y si no es junto, pues será por separado. Es verdad que probablemente la tendencia a la sobrecompra pues se modere de alguna manera. Y por otro lado, también nos vamos a encontrar con las propias limitaciones que tenemos ahora mismo para hacer esas compras y para el consumo en general. Es decir, anticipar las compras puede estar resultando difícil con las limitaciones horarias y de movilidad, hasta que no nos dejen movernos a lo mejor entre municipios, podamos acceder a grandes superficies de las áreas metropolitanas. No sabemos tampoco
cómo vamos a reaccionar ante esa dificultad que vamos a tener para comer en la calle, en las limitaciones en materia de hostelería y restauración, no tener esas comidas habituales con amigos, con compañeros de trabajo, si vamos a trasladar parte del consumo al ámbito doméstico, como ha pasado durante las fechas de confinamiento. Es decir, realmente va a ser unos datos muy condicionados por toda la situación generada por la pandemia que vivimos, pero y que igualmente son relevantes para conocer cómo se van a comportar los precios en estas fechas. Bueno, pues estaremos muy pendientes de cómo evolucionan y sobre todo a seguir los consejos que marcan desde la Organización de Consumidores y Usuarios para que tengamos ese comportamiento y así pues no dejarnos que no nos afecte los cambios de precio, y a ver también cómo se comporta cómo nos comportamos los consumidores de cara a estas fechas. Así que le agradecemos enormemente que nos haya atendido como siempre a José Carlos Cutiño, delegado de OCU aquí en Andalucía. Muy buenos días, José Carlos, y muchas gracias. Un placer, buenos días. Nos vamos a publicidad. A la vuelta nos vamos a ir hasta el Polideportivo Vega Veguita, donde se está produciendo el cribado por parte de la Consejería de Salud y Familias a 1.100 jerezanos. Vamos a hablar con Elisa Constanza, vamos a abordar la temática de su último libro que se presentó el pasado mes de octubre y bueno, recomendaciones de lectura y otras muchas cosas más que tenemos este viernes preparado para todos ustedes. A la vuelta.